no tienen más opciones. Regresar, más que una decisión, se ha convertido en una manera de sobrevivir, en autobuses, en aventones o caminando. El retorno forzoso de miles de venezolanos migrantes desde países latinoamericanos a Venezuela durante la pandemia por COVID-19 ha ido en alarmante ascenso durante los últimos 5 meses. Sin parecer suficiente, al llegar a territorio venezolano, se encuentran con la bienvenida que ofrecen las autoridades gubernamentales, que han asumido una actitud policial poco respetuosa de los derechos humanos, sin ofrecer garantías para un protocolo que asegure servicios de salud de calidad. Y lo más grave, han sido recibidos con discursos estigmatizantes y de criminalización. Te invitamos a escuchar la historia de José, un joven maravino de 23 años de edad que refleja la realidad que han vivido miles de venezolanos que regresan a casa en tiempos de COVID-19. Los nombres que presentamos aquí son ficticios, pero la historia está basada en hechos reales. Después de un año de haber emigrado, José y su hermana María jamás pensaron que dormirían en la calle. Fue una noche fría, incómoda, eterna. Desde el pavimento del terminal de Medellín, en Colombia, un bolso les servía de almohada. El equipaje era mínimo, algunas prendas de vestir y documentos de identidad. Si algo realmente les hacía peso, era la idea de un futuro en suspenso durante la pandemia. En Venezuela yo estudiaba administración de empresas en una universidad privada, pero a medida que avanzaba en la carrera, las cuotas de pago comenzaban a hacerse más difíciles de costear. Yo trabajaba en una farmacia y también estudiaba y me preocupaba pensar si en sí debía seguir estudiando o no. Sin embargo, como podía, inscribí algunas materias para pagar menos. Vivía en ese entonces con mis 2 hermanas y mis padres y aunque la mayoría trabajábamos, lo que ganábamos se iba en comprar comida, en el transporte público y comprar botellones de agua, porque el servicio de agua podía tardar hasta un mes en llegar. Entonces así fuimos aguantando hasta que empezamos a comer 2 comidas al día y cada vez comíamos peor y en menor cantidad, y aunque gastábamos más dinero. Comíamos pasta sin queso y arepas fritas sin más nada, arroz con huevo, lentejas y así por el estilo. Entonces estuvimos así por un tiempo hasta que mi hermana de 19 años y yo pensamos en buscar un mejor porvenir en Colombia y tomamos la decisión y nos preparamos para irnos a Colombia. Entre préstamos, algunas cosas que vendimos, pudimos comprar los pasajes y llegamos a Medellín. Ya teníamos un año viviendo en Medellín, en Colombia. Nos fuimos en enero del 2019 y vivíamos relativamente bien, pero a raíz de la pandemia todo se complicó. Los dos trabajamos en una discoteca y con eso nos manteníamos. Pero el presidente Iván Duque anunció que los centros nocturnos iban a cerrar por prevención ante la pandemia, así como otros sitios de encuentro público. Entonces de una vez nos quedamos sin trabajo y no logramos conseguir otro. Gracias a Dios no nos pasó lo que a muchos venezolanos que conocimos, que inmediatamente los botaron de sus arriendos y durmieron en las calles antes de regresarse a Venezuela. La persona que nos estaba arrendando fue muy flexible con nosotros, pero ya no teníamos dinero para comer y se nos estaba acumulando los pagos del arriendo. Si nos quedábamos allá hasta que terminara la pandemia, había la posibilidad de que cuando comenzáramos a trabajar debiéramos mucho y no nos alcanzaría lo que ganáramos para pagar todas las cosas que se debían, más la comida del día a día. Entonces decidimos venirnos a Venezuela. Nos preparamos y salimos rumbo al terminal de Medellín, donde nos comentaron que salían buses de ayuda humanitaria. Salimos el día viernes y llegamos al terminal de Medellín a eso de las 5 de la tarde. Y a esa hora nos habían dicho que partía el bus, pero no fue así.
En el terminal había unas personas también esperando y nos dijeron que esperáramos con ellos porque un oficial de Medellín les había dicho que si habían unas 35 o 40 personas, podrían habilitar un bus para llevarnos a todos a Venezuela. Allí nos tocó pasar la noche a mi hermana y a mí y fue la primera vez que dormimos en la calle. Amanecimos en el terminal esperando y comenzamos a contactar a otras personas en las redes sociales para que al menos llegáramos a 40 y pudiéramos irnos en bus. Había muchas personas desesperadas por regresarse a Venezuela y me escribían y me preguntaban si era seguro, porque muchos me decían si yo me salgo de donde estoy ya no hay vuelta atrás y me quedo en la calle. Y ahí yo les respondía que yo también me quería ir a mi país. Entonces en la tarde ya había más gente, incluso había mujeres embarazadas, niños y niñas. Cuando contactamos por teléfono al funcionario, allí nos dijo que ellos debían hacer una entrevista a cada una de las personas que se querían regresar a Venezuela, que nos quedáramos allí hasta el lunes, que nos podían colaborar con comida a partir del lunes. No nos aseguró que el bus saliera ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, sino que el jueves o viernes. Entonces, imagínate, ya nosotros habíamos pasado una noche en la calle y él pretendía que nos quedáramos con todo, mujeres embarazadas y niños, que ya habían salido de sus arriendos a riesgo. Ahí fue cuando varios decidimos venirnos caminando a Venezuela. José y su hermana caminaron durante 15 días desde Medellín hasta la frontera colombo-venezolana. Las ampollas crecieron en sus cansados pies. Fue un trayecto de aproximadamente 600 kilómetros, minado por una pandemia al acecho. Al ingresar a Venezuela, fueron llevados al estado Táchira y recluidos en uno de los puntos de atención social integral en ese estado fronterizo, llamados PASI por sus iniciales. Estos son los albergues diseñados por el Estado venezolano para poner en cuarentena a los retornados durante la pandemia. En realidad me gustaría que esto saliera de manera anónima, ya que no es fácil dejar una carrera universitaria en tu propio país por irte a buscar un mejor futuro y tener que regresarte con las tablas en la cabeza, y más así caminando. Nosotros entramos a Venezuela el 6 de mayo y estuvimos hasta el 16 en un refugio en el estado Táchira. Allí no hubo cuidados ni distanciamiento en el refugio en el estado Táchira. Dormíamos 28 personas en un salón de clase con colchonetas pegadas una al lado de la otra. La alimentación era pésima. Así pasábamos estos 10 días mi hermana y yo, y de allí nos llevaron al aeropuerto de La Fría. Nos trasladaron vía avión. Me molestó muchísimo que a pesar de que nos tuvieron en condiciones inadecuadas, al bajar del avión nos acomodaron así sin distanciamiento para tomarnos una fotografía. En estos refugios PASI, múltiples organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han denunciado las precarias condiciones y la falta de seguimiento de las normas de prevención sugeridas por la Organización Mundial de la Salud en medio de la pandemia por COVID-19. José y su hermana pasaron 10 días de angustia junto a unas 28 personas más. Al llegar al estado Zulia, pasaron a otros 5 días en un motel ubicado en la vía a la Cañada de Urdaneta. Al llegar al Zulia, nos ubicaron en el motel Ítalo vía La Cañada. Quedamos 2 personas por habitación y se practicaba el distanciamiento físico. A cada 3 o 4 horas nos tomaban la temperatura, pero la alimentación era extremadamente mala y todos coincidíamos en eso.
Pero de todas formas la comíamos, ya que nosotros veníamos de caminar 15 días de Colombia a Venezuela. Cocinábamos en leña, cocinábamos lo que se podía. A este punto no nos podíamos quejar tanto. En definitiva, nos hicieron alrededor de 5 o 6 pruebas entre los dos refugios para descartar el contagio del virus. Fue una odisea y algo que no se me va a olvidar nunca. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. La historia de José y de su hermana se ha visto multiplicada en los miles de venezolanos que han retornado al país desde el inicio de la pandemia por la COVID-19. Este nuevo escenario ha implicado vulneraciones a los derechos humanos en un contexto de estigmatización y criminalización hacia los retornados. Para analizar y entender esta nueva situación a la que se enfrentan miles de venezolanos, nos acompaña la socióloga, investigadora asociada al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y una defensora de derechos humanos muy estimada por CODES, Ligia Bolívar. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés, tanto Dayana como Adriana y todo el equipo de CODES, y esperemos que estas reflexiones también sirvan para abrir un poco la mente de los venezolanos y que no nos dejemos envenenar por planteamientos y etiquetas que son contrarios a los derechos humanos y que son contrarios incluso a nuestros familiares y amigos que son los que están regresando. Yo soy Adriana González. Y yo, Dayana Palmar. Y esto es Libres e Iguales, el podcast de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES, para conversar sobre lo que somos, sobre nuestros derechos y nuestras luchas por construir espacios libres, inclusivos e igualitarios para todas y todos. En este primer episodio de nuestro podcast Libres e Iguales, vamos a conversar sobre la crisis venezolana que ha derivado en el movimiento migratorio más grande de la región latinoamericana, segundo a nivel mundial solo por detrás de la crisis migratoria en Siria. La mayoría de los migrantes venezolanos se encuentran en América Latina. Hasta febrero de 2020, antes de la llegada del nuevo coronavirus a Colombia, en el país vecino, por ejemplo, había más de 1.800.000 personas venezolanas migrantes y refugiadas. Cifra que debido al confinamiento y a la pérdida de empleos ha ido en descenso en los últimos meses. Sí, y a pesar de que Colombia sea el principal país destino para refugiados y migrantes venezolanos, hay otros países de Latinoamérica que también han recibido importante cantidad de venezolanos. Según cifras en junio, en Perú hay unos 829.000 venezolanos. En Chile, que es el tercer país donde hay más venezolanos, hay unos 455.000. Y Ecuador es el cuarto país que alberga a una mayor cantidad de venezolanos con 362.000 connacionales. En quinto lugar está Estados Unidos, donde residen unos 350.000. En total, más de 5 millones de venezolanos están distribuidos en 33 países del mundo, en su mayoría países latinoamericanos. Por la cercanía, pues muchos deben recurrir a medidas extremas como caminar miles de kilómetros para llegar a estos países, para ir lejos de la emergencia humanitaria compleja que se vive en Venezuela. Y bueno, definitivamente la llegada de lo que ha sido la peor pandemia del siglo XXI no ha hecho más sino empeorar el escenario de los migrantes y refugiados venezolanos que forzosamente fueron obligados a irse del país por las condiciones de vida que tenemos aquí en Venezuela. Durante la pandemia se ha demostrado que la mayor cantidad de retornados ha provenido de Colombia, y es que desde que fue decretado la cuarentena en ese país por el presidente Iván Duque, muchos venezolanos perdieron su empleo a raíz del cese de las actividades comerciales y sus ingresos se vieron afectados, así también como la posibilidad de obtener su pan de cada día. Esto ha desencadenado que muchos venezolanos hayan regresado a Venezuela, ya sea mediante el estado Zulia, que somos un estado fronterizo, o por Táchira.
Y para conversar sobre este tema, en este primer episodio de nuestro podcast, vamos a recibir a la profesora Ligia Bolívar. Ella es investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y ha sido la defensora de derechos humanos que se ha colgado este sombrero de defensa de los refugiados inmigrantes venezolanos. Las personas que están regresando de manera forzosa a Venezuela es porque se vieron impactadas por las medidas que han tomado la mayoría de los países en relación con la pandemia, que tienen que ver con la restricción de movimiento, pues decir, con el confinamiento. Estamos hablando de personas en su mayoría que están en el sector informal y al no poder salir de su casa para obtener recursos e ingresos para ellos y para sus familias, pues entonces se ven en la necesidad de retornar para por lo menos tener un techo y digamos que calor de hogar, si se quiere, de su familia en Venezuela, porque muchos de los que están regresando son solamente los que han sido desalojados, principalmente los que han sido desalojados. Es decir, recordemos que hay una migración fuera del país de una población de migrantes y refugiados fuera de Venezuela de más o menos más de 5 millones de personas, y lo que ha regresado en este momento alcanza más o menos a 90.000, podríamos hablar de 100.000 quizás, pero entonces es una cantidad ínfima en relación con los que están fuera del país, y son estos, pues son las personas que tienen una situación más precaria, producto de la ausencia de empleo y de otras redes de apoyo institucionales y familiares en los países en los que se encuentran. Bueno, para el cierre de marzo se registró una disminución del 0.9% del número de venezolanos registrados en Colombia, según migración de ese país. Y esto significa que es el primer descenso registrado tras 5 años de migración sostenida hacia el vecino país, hacia territorio colombiano. Ya para el 21 de julio, Juan Francisco Espinosa, quien es el director de Migración Colombia, actualizó la cifra total de venezolanos que han retornado a Venezuela. Y desde el inicio de las medidas de cuarentena en Colombia, unos 90.000 venezolanos han retornado de marzo a julio. Una cantidad bastante alarmante. Sí, en efecto, el escenario en Venezuela no es nada prometedor. De hecho, lo primero que están consiguiendo los retornados es cuando son enviados a los albergues donde deben cumplir la cuarentena. Ahí ya comienzan a ver lo que va a ser el preludio, si se quiere, de lo que es el regreso a Venezuela, porque son sitios que en su mayoría están sin agua, como el resto del país, sin alimentos o con alimentos en malas condiciones como el resto y escasos como en el resto del país, sin condiciones higiénicas adecuadas como en el resto del país y con un régimen disciplinario militar y muy represivo como el resto del país, donde no se puede subir una foto sobre las condiciones del lugar porque te quitan el teléfono y te destruyen el material como en el resto del país. Entonces estamos frente a una situación, y si encima se enferman tampoco hay médicos como en el resto del país. Entonces estamos ante una situación donde, como digo, lamentablemente los retornados están viendo en esos primeros días o semanas, aunque lamentablemente a veces también meses de permanencia en los albergues para cuarentena, ya se ve lo que les espera en Venezuela. Hay que aclarar también que una de las cosas en las que entran en shock muchos de ellos es que no han caído en cuenta que la Venezuela a la que regresan no es la misma que ellos dejaron hace muchos años o hace un año por lo menos. Y sobre la cantidad de venezolanos que han ingresado, el 76% de ellos lo había hecho de manera regular, pasando por el puente internacional Simón Bolívar, mientras que el resto lo habría hecho por vías irregulares a través de las conocidas trochas. ¿Qué riesgos implica este paso por vía irregular en medio de la pandemia? El riesgo por el paso por una vía irregular como son las trochas está relacionado más que todo con temas de inseguridad. En la medida en que los pasos regulares están restringidos,
pues entonces los irregulares pues se convierten, digamos, en la única opción. Y ya sabemos también que todo lo que es escaso o todo lo que tiene mucha demanda sube de precio. Entonces ese es otro problema, es decir, las trochas, en este momento el paso por una trocha está costando muchísimo dinero, mucho más que antes. Por decir algo, el paso por Arauca en lancha costaba 2.000 pesos, que eso es 70 centavos de dólar más o menos, y ahorita está costando aproximadamente 60.000 pesos, que son aproximadamente unos 15 dólares. Entonces el aumento es brutal. Entonces tenemos ese tipo de problemas. Primero, una ruta muy poco segura porque está en manos de traficantes, está en manos de la guerrilla colombiana, de esos mismos que protegen en Venezuela, o en manos de bandas armadas. Y por otro lado, el problema del alto costo. En medio de estas dificultades que apuntaba la profesora Ligia, y mientras en Venezuela siguen expandiéndose los contagios por COVID-19, los venezolanos que están retornando a Venezuela tampoco encuentran un escenario que sea digno de bienvenida. A estas dificultades y a estos padecimientos durante el camino de regreso, de los cuales muchos venezolanos no tienen más opción que venirse caminando, a pesar de esto, llegan a Venezuela y encuentran un rechazo por parte de los altos niveles de gobierno. En el discurso gubernamental se han colado palabras estigmatizantes que también han sido acompañadas de acusaciones que promueven la discriminación y que han estado agravando la vulnerabilidad a la que se exponen estas personas. Un ejemplo de ello ha sido las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez. Sí, palabras estigmatizantes como trochero, bioterrorista, arma biológica, se ha colado en el discurso gubernamental y esto definitivamente ha disparado las alarmas de las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, porque restarle humanidad a una persona empieza por cómo te diriges hacia él. Recordamos siempre las amenazas que tiene Venezuela al ser país vecino de Colombia, al ser país vecino de Brasil, que tienen curvas de crecimiento que día a día van duplicándose exponencialmente. Bueno, Venezuela hoy su amenaza es el regreso de nuestros migrantes que huyendo de la xenofobia, de la discriminación, de la falta de acceso al sistema de salud en estos países suramericanos, bueno, vienen con esas mismas curvas de contagio que existen en estos países. Y no solo este discurso se ha limitado a las esferas políticas, sino también se ha colado en ciertos líderes sociales, como las recientes declaraciones del padre jesuita Numa Molina, que llamó bioterroristas a los migrantes y refugiados venezolanos que regresan al país durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. Un trochero infectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pases autorizados. Bienvenidos a su patria, pero sométanse a la cuarentena. No vengan a infectar a los venezolanos. Lamentable este tipo de expresiones, incluso por parte de este sacerdote que representa de algún modo la Iglesia Católica, pero desde los jesuitas de Venezuela se emitió un comunicado rechazando estas declaraciones y ratificando su compromiso de caminar junto a los pobres y descartados del mundo. En este comunicado ya ellos expresaban toda la solidaridad y la cercanía que ellos tienen con las personas que buscan retornar al país. A través de este texto ellos recordaron al Estado venezolano precisamente la obligación de establecer mecanismos adecuados para que todos los venezolanos puedan ingresar dignamente al país ante los controles medidos y que han sido impuestos por el Ejecutivo Nacional. En vez de estigmatizar, en vez de señalar, acompañar y generar políticas que atiendan las necesidades de estas personas. Sí, en efecto, ya no estamos en un momento de estigmatización, de etiquetamiento, de desprecio. Como ustedes bien señalan, estamos en un momento de criminalización, es decir, estamos pasando a una nueva etapa donde cualquier persona que llegue al país puede ser, por vías irregulares, puede ser sancionada. Eso es completamente contrario a la ley y a la Constitución, porque el artículo 50 de la Constitución establece claramente el derecho de toda persona a regresar al país, a su país. Y eso también está en los instrumentos internacionales de derechos humanos
y ha habido llamados por parte de la comunidad internacional, por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el sentido de que ningún gobierno le puede obstaculizar el regreso a sus ciudadanos al país. Lo que sí puede hacer es que haya medidas de sanidad acordes con las normas necesarias en este momento. Pero de ahí a la criminalización por entrar por un paso no regulado, eso es absolutamente inaceptable. Tan inaceptable es que no está previsto en la ley de migración. La ley de migración es una ley que se le aplica a los extranjeros. Los extranjeros son los que no pueden entrar ilegalmente al país, pero los venezolanos pueden entrar aún por un paso ilegal sin ningún tipo de sanción de carácter penal, porque no existe esa sanción. En las normas venezolanas no existe. Sí, y esta declaración de los jesuitas de Venezuela también se ha extendido a muchos usuarios y cuentas de redes sociales que han denunciado estas campañas que están presentes en ciertas cuentas gubernamentales, cuentas de redes sociales en Twitter, por ejemplo, que invitan a denunciar y a todas aquellas personas que regresan en condiciones irregulares y que, les dicen, denuncia al trochero. Estas cuentas, la verdad es que parecen incitar como una persecución hacia estas personas, y en redes sociales también han sido rechazados tanto por usuarios como por las organizaciones de derechos humanos. Sí, e incluso en discursos oficiales se ha exhortado a la comunidad a que denuncie a aquella persona que conozcan que ha entrado recientemente al país de manera irregular. Y bueno, aprovechando que estamos con la profesora Ligia, ¿qué medidas podrían tomarse, qué medidas de protección pueden tomarse para estas personas ante este escenario de vulnerabilidad y arbitrariedad? Bueno, las medidas que se pueden tomar tienen que ser de carácter internacional, porque sabemos que a nivel interno es muy difícil que el gobierno cambie de opinión y de política de estigmatización y de persecución y criminalización hacia los retornados. Entonces, lo que se está haciendo y lo que estamos haciendo es alertando a la comunidad internacional. También hemos pedido información al Ministerio Público y estamos esperando respuestas sobre los delitos que se le están imputando a estas personas. Dicen que hay una cantidad de personas que están bajo medidas cautelares, no se sabe a cuenta de qué, por qué están bajo medidas cautelares, cuál es el delito que cometieron. Entonces estamos pidiendo información, no la han brindado, pero en todo caso también se están haciendo acciones a nivel internacional. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, han mostrado en reiteradas ocasiones su preocupación por este impacto desproporcionado sobre los migrantes y refugiados venezolanos en los países de acogida durante esta emergencia sanitaria por COVID-19, por las asimetrías sociales y económicas que están enfrentando, y también por este acceso que puedan tener a los servicios de salud que sean de calidad. Sí, porque en realidad hemos estado hablando de los venezolanos que retornan y de las condiciones de vulnerabilidad que están presentes en ellos, pero también es importante recordar que la gran mayoría, la verdad es que la gran mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos que hay en el mundo siguen estando presentes en los países de acogida, y según las convenciones para proteger el derecho internacional de los refugiados y de los migrantes forzosos, se debe asegurar su derecho a no ser expulsado, su derecho a contar con un empleo remunerado, su derecho a servicios de salud pública, porque también, ¿qué pasa si esos venezolanos contraen COVID? Sí, son personas que están pasando un momento bastante difícil y que muchas veces no tienen más opción que depender de las buenas obras, de allegados, de amigos, de personas que puedan tender una mano amiga. Y bueno, para ir cerrando un poco este espacio de conversación con la profesora Ligia Bolívar, quisiera preguntarle, profe, ¿qué más podemos hacer nosotros como sociedad para construir mejores condiciones para las personas que regresan a la difícil realidad venezolana y también por aquellos venezolanos que se encuentran en el exterior? Yo creo que para ser más humanos y más receptivos con quienes retornan, no tenemos que inventar demasiado, sino ver hacia los lados. Todos tenemos algún familiar afuera, todos tenemos algún amigo afuera. Pensemos en esos familiares y en esos amigos antes de juzgar a los que están regresando. Bueno, saludos y muchas gracias a Dayana y a Adriana por esta invitación a Libres e Iguales, y saludos también, por supuesto, a todo el equipo de CODES.
Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Libres e iguales. Y este fue nuestro primer episodio de Libres e Iguales, un podcast para conversar sobre lo que somos, sobre nuestros derechos y nuestras luchas por construir espacios libres, inclusivos e igualitarios para todas y todos. Esto es un esfuerzo que realiza CODES para seguir abriendo espacios para hablar de derechos humanos. Yo soy Adriana González. Y yo soy Dayana Palmar. Si les gustó este episodio, déjenos sus comentarios y suscríbanse a nuestros canales, porque seguiremos trayendo más temas de derechos humanos. Los derechos humanos son chéveres, son nuestros y hay que estar pendiente de ellos. Y en CODES definitivamente son nuestro día a día. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @CODES, CODHEZ, en Instagram, Facebook y Twitter. Y visitar nuestra página web www.codes.ong.